Sacaron la casta uno de los ministros de la Suprema Corte, y es que el ministro conocido como el ministro Lainez, el ministro peñista, fue el que tuvo la tarea de, pues tal cual, de frenar y de detonar el plan B de la reforma electoral. ¿Hasta dónde y hasta qué punto llegó todo esto? Bueno, ha sido exhibido este ministro de parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque luego de que realizara esta embestida, las redes no lo perdonaron. Han empezado a publicar decenas de imágenes y videos en las que se ve al ministro en estado de ebriedad. Y es que Lainez es una fichita, diría yo, que es de todos los ministros el que más cola tiene que le pisen, sobre todo relacionada a su vida pública. En medio de todo esto, pues se ve y se empieza a mencionar sobre una ruptura entre el peñismo, que se había mostrado bastante al margen con la administración del presidente, y demostrando que finalmente pues siguen siendo los grandes enemigos del país. De esto y más nos va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Julio? Excelente día, y excelente día también para usted que nos mira y nos escucha. Más de 900 demandas desechadas tuvieron que haber para que el plan B de la reforma electoral fuera al fin temporalmente suspendido. Pero no fueron, pues, como tal las demandas lo suficiente, ¿no? Sino que tuvieron que llamar a un aliado enemigo que no podía ser otro que el ministro de la era de Peña Nieto, Javier Lainez, quien por supuesto no podía estar a salvo de las polémicas, y que pues haber suspendido la reforma así como así es ya una nueva polémica para este personaje. Pues sí, lo ha hecho de manera ilegal. Fue el pasado viernes 24 de marzo que se otorgó una suspensión provisional contra el plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran, pues, y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Ya el gobierno federal reclamó este domingo la suspensión y dijo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, quien otorgó la resolución, pues arrancó, así como tal, hojas en la Constitución, por lo que prepara una impugnación para revocar la controversia y restablecer la reforma. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, afirmó que la resolución, pues, al admitir el amparo interpuesto por el Instituto Nacional Electoral en contra del plan B de la reforma, parece un activismo judicial. Y además señaló que sería muy lamentable que la decisión del Poder Judicial en México pues estuviera meditada a partir de fobias personales. Pero ¿a qué fue? Pues, ¿cuál fue la demanda que dio luz verde a la suspensión? Pues fue la demanda aceptada por el máximo tribunal, la presentada por el INE, con el que se buscaba suspender, pues en general y en lo particular, el decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide pues una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Lo anterior bajo el argumento de que la reforma ponía en riesgo los derechos políticos electorales de los mexicanos. Y pues Lainez Potisek destacó que pues la Suprema Corte puede otorgar suspensiones en controversias si los derechos humanos están en peligro de ser vulnerados. Por otro lado, la Suprema Corte alegó que una de las razones por las que se otorgó la suspensión del decreto fue porque en ella no solo hay normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación sobre los cuales la suspensión generalmente pues se concede, se termina concediendo. Del mismo modo, explicó que la Suprema Corte puede otorgar suspensiones en controversias constitucionales, aun tratándose de leyes, si los derechos humanos corren el riesgo de ser vulnerados de manera
irreparable. Y es que manifestó que la suspensión que solicitó el Instituto Electoral se concedió porque se ponía en riesgo derechos políticos electorales de los mexicanos. Fue así como el ministro instructor concedió la suspensión solicitada respecto de los artículos impugnados del decreto para efecto, de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Pero a ver, el gobierno ya prepara una impugnación para revocar la controversia y restablecer la reforma. Y es que según el artículo, escuche bien esto, porque aquí eso le viene lo ilegal, ¿no? Porque según el artículo 105, fracción 1 de la Constitución Política Mexicana, prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral. Acusó el gobierno federal, quien dijo que la resolución de la Suprema Corte lanzada la noche del viernes 24 de marzo tenía diversas irregularidades. Dijo que en primera no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante. Y dos, tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite. Ya por último, como tercer punto, el gobierno acusa que nunca en la historia del país un solo juez constitucional dejó sin efecto la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenó revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse en su caso mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos 8 ministros. Pero ¿cuáles son, en concreto, las ilegalidades de la suspensión del Plan B de la reforma electoral? La presidencia de Morena dijo que era preocupante que el ministro Lainez suspendiera la aplicación del Plan B de la reforma electoral debido a las siguientes razones. El Instituto Nacional Electoral no solicitó la suspensión total de la reforma, sino solo aquellas que considera afectar la operatividad del instituto. Y dos, la Constitución faculta a la Suprema Corte para conocer controversias en la que se cuestione la regularidad constitucional de normas generales, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, ya que no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La respuesta es Javier Lainez, quien fue el segundo y último ministro postulado por el expresidente priista Enrique Peña Nieto y este ocupará el cargo en la Corte hasta el año 2030. Nacido en Torreón, Coahuila, el ministro de casi 64 años, estudió Derecho en la Universidad Regiomontana y un doctorado en Derecho Público en la Universidad de París. Fue profesor en el Colegio de México y en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Ya en enero de 2019 fue designado como presidente de la segunda sala del máximo tribunal, cargo que desempeñó por el periodo de 2 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho Público por la Universidad de París. Lainez Potisek se desempeñó como consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal por más de 10 años y ha ocupado cargos como subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en la Procuraduría General de la República, procurador fiscal de la Federación, magistral de la Suprema, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también ha ocupado ese puesto. Y no obstante, como ya dijimos, no está fuera de las polémicas. Y así como dijimos, Lainez fue el segundo y último ministro postulado por el expresidente Enrique Peña Nieto. También llegó a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para sustituir al ministro saliente Juan Silva Mesa. Durante el sexenio participó en la redacción de la reforma energética de Peña Nieto y por esa razón legisladores del Partido del Trabajo y del PRD cuestionaron su postulación a la Corte, consideraron que se le ponía en ese cargo para frenar los amparos en contra de dicha reforma. En octubre de 2021 se difundió que el ministro fue detenido en Torreón por conducir en estado de ebriedad, pero Lainez hizo lo que todo culpable hace:
negarlo. En su momento, la barra mexicana de abogados también cuestionó la nominación de Lainez a la corte porque consideró que carecía de independencia debido a que pues había ocupado diversos puestos del poder ejecutivo y sin embargo el Senado, mejor dicho, lo ratificó con 81 votos a favor. Ya para finalizar, pues comentemos algunas sentencias que ha impuesto este ministro. Pues algunas de las resoluciones de la Suprema Corte de la Justicia en las que el ministro Lainez ha participado incluyen votar a favor de la legalización en Jalisco del matrimonio entre parejas del mismo sexo. También de avalar la constitución de la figura de las inspecciones políticas sin orden judicial o ministerial. Y también votó en contra de que la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador incluyera una pregunta sobre si el mandatario debería continuar en el cargo. Pues ahora es como podemos ver, que solamente, se podría decir que un peón, ¿no? En fin. Esperemos la resolución de la impugnación contra este hecho. Por lo pronto dejamos el video hasta aquí, esperando que por supuesto la información haya sido de bastante utilidad. Lo invito a lo de siempre, dejar su like, compartir, comentar y suscribirse para estar al tanto de nuevas actualizaciones noticiosas. Yo soy Miguel Pérez, usted y yo nos estamos viendo. Hasta pronto.